Buenas noches, amados hermanos, amada iglesia, y todos los que en este momento están conectados o pueden conectarse a través de las redes. El Señor los bendiga. Estamos en este momento dedicados, desde este momento preciso, a la palabra de Dios, a la explicación, el conocimiento de esa bella doctrina de nuestro Dios y del Señor Jesucristo su Hijo. El tema para hoy es la ley es buena. Y vamos a orar para que el Señor nos bendiga y abra nuestro entendimiento, para que podamos entender todos estos conceptos que a veces son un poquito difíciles, pero que son bien interesantes. Padre, te damos muchas gracias en este momento por tu bendición, por tu presencia en medio de tu pueblo, porque tú estás en esta actividad, Señor, porque es la enseñanza para tu pueblo, para que tu pueblo aprenda, discierna bien, tenga el conocimiento claro sobre todas las verdades que tú nos has revelado y nos has dejado para nuestra edificación y para que creamos en el verdadero, en tu Hijo Jesucristo, en el Hijo de Dios, poderoso, Salvador de la humanidad y nuestro Redentor. Por eso te damos gracias en este momento, Señor, por tu bendición y tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu con nosotros, que nos ilumina y nos da toda la comprensión que necesitamos en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Amén y amén. Bien, amados, la ley es buena. Ese es el tema. El propósito de esta enseñanza es que podamos entender el valor y la importancia que tiene la palabra de Dios, pero específicamente la parte de la palabra de Dios que se denomina la ley. ¿Por qué razón entonces? Por las interpretaciones diferentes que se han dado a veces a la gracia en la vida del cristiano. O sea, hay muchas interpretaciones, hay muchas, me parece esto, yo creo esto, estoy de acuerdo con esto. Entonces aquí vamos a enseñar algo, a dar una claridad sobre una posición clara sobre lo que representa la gracia en el cristiano y la ley de Dios. Bien, amados. Tenemos entonces la escritura en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 8 al 11, dice así Pablo: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, aquí hay una explicación muy clara del destino de la ley, que realmente la ley era para los transgresores, no era para los justos realmente, para los desobedientes, para los que se portan mal, para los que tienen en su conciencia un orden muy diferente al que Dios ha dado en sus vidas y en su relación con los demás.
Para ellos entonces fue dada la ley, porque había desorden. Y eso vamos a explicarlo poco a poco, vamos a ir comprendiendo mejor a través del discurso. También dice Pablo a los romanos en su carta, en el capítulo 7, versículo 7, dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos entonces sobre la ley? ¿Diremos que la ley es pecado? ¿Que es pecado la ley? En ninguna manera, dice él, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Esto significa que la ley nos muestra el pecado. Y no solamente muestra el pecado en sí, la transgresión, sino que nos muestra a nosotros si estamos contaminados con esta clase de norma. Por ejemplo, sobre la codicia. La ley dice, no codiciarás. Yo me miro y miro mi corazón y estoy viendo la luz que Dios me da, que ilumina mis tinieblas, si yo tengo codicia. Y así en todos los demás mandamientos u órdenes del Señor. No matarás. Mata, como decía el Señor Jesús, el que tiene odio por otro, está matando. Entonces, ¿cómo estoy yo en cuanto al amor al prójimo? Yo quiero hacerle mal al prójimo, lo deseo, inclusive lo procuro insultar, procuro dañar, tengo venganzas en mi corazón. Eso es lo que hace la ley. Me muestra qué pecado hay en mí, con el fin de que yo me arrepienta, cambie mi forma de pensar y de sentir y tenga un cambio. Un cambio en favor de la bondad de Cristo, de la bondad de Dios, porque Él es bueno y yo me convierta en la persona que Él quiere que yo sea. Entonces vamos a ver enseguida unas cuantas interpretaciones. Bueno, una interpretación sobre la ley. Es necesario que miremos qué es ley para entender esto mejor. El diccionario nos da una definición. Dice, ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Eso entonces es lo que hace la ley. Regula las relaciones sociales. Nos ayuda a vivir mejor con los demás, a tener buena relación. Hay muchas clases de leyes. Por ejemplo, para cada país, para cada institución o empresa, para asociaciones y otros tipos de reuniones o grupos, ellos tienen su propia ley, sus propias normas. A nosotros hoy nos ocupa la ley de Dios, que está consignada y contenida en la Biblia, que nos enseña y dirige sobre la voluntad de Dios para con sus hijos. Y nos enseña también las bendiciones de obedecer y las consecuencias de no acatar esa ley. Pero hablando más específicamente, cuando hablamos de la ley de Dios o de la ley, nos referimos a las normas dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Esto es, los 10 mandamientos, por medio de los cuales debían regir sus vidas, teniéndolas en cuenta y obedeciéndolas. El pueblo de Israel tenía un gobierno teocrático. Dios guiaba la vida de ellos en todo aspecto. En todo, absolutamente en todo, era guiado el pueblo de Israel por las normas dadas por Dios.
normas civiles, había normas civiles, normas que hablaban de las relaciones y por lo visto también las espirituales, normas espirituales que tienen que ver con la voluntad de Dios para su pueblo, para que el pueblo se purifique de sus pecados y de su maldad. Veamos el fin de la ley. ¿Cuál es? Esta ley, los 10 mandamientos, fue entregada al pueblo de Israel no para salvarlos. No era para salvar al pueblo de Israel que Dios le daba la ley, sino para mostrarles su pecado. Todo israelita que conocía la norma debía reconocer que era pecador, que había ofendido a Dios y por lo tanto debía pedir perdón y arrepentido de corazón apartarse de pecado. Dios eligió al pueblo de Israel para revelarle su voluntad y el plan de Dios con el hombre, para tratar con él, con su pueblo y con el hombre y darle entrada en su reino. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando fuera purificado. O sea, no es por tener la ley que van a entrar al reino de los cielos, es por obedecerla y acatarla. De corazón. La palabra de Dios revela que no hay hombre justo, primeramente porque nacimos con la herencia pecaminosa de nuestros primeros padres, Adán y Eva. También nos dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos por tanto destituidos de la gloria de Dios. Esto lo tenemos bien claro. Todos los hombres somos pecadores. Somos pecadores. Por tanto, nosotros pecamos, porque somos pecadores. Todos sabemos que el hombre no puede justificarse a través de la ley, porque ninguno puede cumplir la ley por su condición de pecado. Ningún hombre tiene la capacidad de cumplir la ley. Si cumple una parte de ella, la otra que no cumple lo condena. Por eso escribía Pablo a los Gálatas y les decía, capítulo 3, 10, 12, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Claro, si yo dependo de la ley, de las obras de la ley, yo dependo de la maldición, porque maldito es todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley. Entonces, si yo me justifico por la ley, yo estoy en maldición. Y que por la ley dice la palabra, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente esto, porque el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. El justo no vive por la ley. Dice, el justo vive por la fe y por la gracia que trae la fe. Y la ley no es de fe, sino que la ley dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Entonces tenemos claro que el que se aferra a la ley y se quiere justificar en su ley, cumpliendo la ley y diciendo, yo cumplo la ley y soy justo delante de Dios, está en maldición, porque está aferrándose a la ley para salvación. Lo contrario de esto es la gracia. Por la gracia que Cristo nos trajo, por creer en Él y recibir su sacrificio, yo entro al perdón que me da la gracia, a la limpieza y la purificación que me da la gracia que ha entrado a mi corazón y a mi vida por fe en Jesús. Entonces, yo ya no dependo del cumplimiento de la ley para ser justificado. Dependo del perdón de Dios, del perdón que me ha traído Cristo. Cristo me perdona todos mis pecados. Cristo me limpia de todos mis pecados. No me justifico porque soy bueno, porque cumplo la ley. Me justifico porque Cristo me perdonó.
porque ya anuló, como dice la palabra, anuló el decreto que había contra mí, que si yo no lo cumplía, me iba a ir al infierno. Yo me justifico porque Cristo me limpia de pecado, me limpió, ya estoy limpio en su presencia, porque yo he recibido el beneficio de la gracia de Jesús. Cristo vino a la tierra por el gran amor de Dios para salvar al hombre de la maldición de la ley. Para eso vino Cristo, a salvarlo, porque el hombre estaba en muerte. Según el pacto de la gracia que se recibe a través de Jesucristo y por Jesucristo, el justo vive por la fe. No vive por cumplir la ley. No, vive por la fe, según el pacto de la gracia que se recibe a través de Cristo y por Cristo. Y no es justificado por las obras buenas que haga. Debe hacer obras buenas, pero no puede justificarse por ellas. Por eso algunos interpretan que el justo no está obligado a vivir por la ley o según la ley. Es la otra, es irle al otro lado, se va al otro lado con esto. Esto es, descartan la ley para sí mismos. O sea, ya borran la ley, la ley no existe, yo como ya Cristo me ha perdonado, no la necesito, yo no necesito la ley. Su pensamiento y su interpretación se convierten para ellos entonces en una nueva ley para ellos. Tienen una ley, son personas sin ley. Y puede ser que sean personas sin Dios. Porque todo el tiempo nosotros tenemos que justificarnos en la gracia de Cristo, pero tenemos algo que hacer. Y es guardarnos de pecado todo el tiempo. Y para guardarnos de pecado debemos seguir los mandamientos. O sea, pero ya esto es un fruto de la obra de Dios en nosotros. No nos justificamos porque estamos cumpliendo la ley. Nos justificamos porque Cristo es bueno, porque Cristo es poderoso, porque Cristo es perdonador, porque Cristo nos ha justificado. Él es la propiciación por nuestros pecados. Definiciones de justo e injusto. Mire, esto es bien interesante. Justo es el que vive su vida según la ley. Ese es el justo. El que vive su vida según ¿cuál ley? La ley de Dios. El que se ajusta a la ley de Dios es el justo. Lo que identifica al justo es el que vive su vida de acuerdo con la ley. El justo no es el que vive sin ley, es el que ajusta todas sus costumbres, su comportamiento, lo que piensa, lo que hace, lo que dice, todo está de acuerdo con la pureza de la ley, porque la ley es pura, la ley es santa. El justo por la fe es el que ha recibido el beneficio o regalo de la gracia de Cristo, por la cual ha sido perdonado y purificado y declarado justo por la justicia del sacrificio de Cristo que se le ha imputado. Cristo murió, su sacrificio fue imputado a nosotros. O sea, Él ya pagó por nosotros, ya no debemos. Él nos reconcilió con el Padre. Gracias al Señor. Gracias a Jesús por su amor por nosotros. Injusto entonces, ¿qué sería? En sentido general, es el que no se somete a la justicia. Ese es el injusto. El que quebranta y desprecia la ley. Es el hombre que vive sin ley. Y miremos el mundo de hoy. El mundo de hoy quiere vivir sin ley. Hacer lo que le provoque. Todo lo que quiere, sus pasiones, el desborde de todas las pasiones, el hombre quiere hacerlo. Ese es injusto. Injusto es no justo. No se sujeta a ninguna ley. Por lo tanto, es un transgresor de la ley. Porque hay una ley. Hay una ley. Aunque no la reconozca, pero entonces
es un transgresor de la ley. Como él tiene una conciencia, también su conciencia le dictará, le dirá que es transgresor de la ley. ¿Que sigue haciendo lo mismo? Sí, seguirá haciéndola porque hay maldad en su corazón, pero es injusto. La palabra griega para transgresor es anomos, que significa sin Dios. Sin nomos ley. Sin ley. Si anda sin ley, anda sin Dios. Como dicen por ahí, este sin Dios y sin ley. Esto es transgresor. Es un transgresor de la ley. Pablo dice enseguida en Timoteo, capítulo 1, del 9 a 11, dice, ¿para qué entonces fue dada la ley? Vamos a responder esto. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todo lo que se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, decía Pablo. Entonces, ¿para quién fue dada la ley? ¿Para quién fue? Para los transgresores. ¿Por qué la ley está dada de esa manera negativa? No matarás, no hurtarás, no codiciarás, no harás esto, no te postrarás ante ninguna imagen. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque el transgresor está haciendo eso y eso Dios no lo acepta. Dios lo odia, lo abomina. Entonces, él dio la ley en negativo. A uno que está cumpliendo la ley, no le va a decir, no la cumpla. ¿Qué le va a decir que no la cumpla si está cumpliendo? Si tiene la ley y la sigue, él la tiene en su corazón. Pero se la recuerda cuando cuando está practicando el pecado, cuando está ofendiendo a Dios. Cuando vemos en algunas partes, dice, prohibido echar basura aquí. ¿Por qué motivo? Es porque los vecinos están muy bravos porque las personas incultas dejan las basuras en los postes, cerca de los edificios, y no les importa, tiran las basuras ahí. Hay una orden del gobierno, de las autoridades, que ese sitio no es para echar basuras, no, pero las personas cogen sus basuras y dejan las bolsas ahí. Y ahí dice, no deje basuras aquí en este sitio, multa. Y eso no se cumple. ¿Para quién es la ley? Para los transgresores. No matarás. ¿Por qué le dicen al hombre que no mate? ¿Por qué está matando? Porque le dicen no robarás, no hurtarás. ¿Por qué dice eso? Porque hay un montón de ladrones en la calle y en todas partes que están robando. A todas las órdenes. Todo el mundo quiere robar. Entonces, ¿de qué hablamos? Éxodo 23, 17. El Señor le decía a los israelitas, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque tenían dioses, los dioses de los pueblos, ellos los adoraban. Ellos los tenían, los dioses que conocían ellos eran los dioses egipcios y ellos los adoraban. No te harás imagen ni ninguna semejanza de ellos. Ellos se hacían imágenes, estatuas de ellas y de todos esos ídolos y los adoraban. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Todo el tiempo estaban ellos jurando en vano, diciendo cosas y mintiendo, y hablaban del nombre de Dios y decían cosas que no eran verdad. No. Decía el Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque el pueblo no lo hacía.
el mandamiento, en este quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque el pueblo no honra a su padre y a su madre, porque los desprecia, porque los abandona, porque no les da la mano, no los ayuda. ¿Cuántos viejitos hay en las calles caídos ya viejos, caídos, esperando que les den una moneda? Esos, yo pregunto, ¿esos no tuvieron hijos? ¿No tuvieron hijos? ¿Qué pasará con los hijos? El Señor les dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre, no los abandonen, no los dejen. Ellos se prestaron para que ustedes nacieran. ¿Por qué los tienen así tan olvidados, tan despreciados? Los tienen metidos por allá, los dejan en sitios arrumados, los tienen y no vuelven. Algunos pagan cualquier cosa los primeros meses, después no vuelven nunca. Y los viejitos muertos de dolor, de pena, porque sus hijos no volvieron a verlos. Qué tristeza y qué maldad del corazón del hombre. Porque es importante la ley, porque nos recuerda nuestro pecado y la maldad que tenemos. No matarás, ya hablamos de eso. Jesús dijo, el que odia está matando a su hermano, es un homicidio. Y en esto no solamente tenemos odio y venganza en el corazón, sino que queremos matar. No cometerás adulterio. De esto ni hablar. La fornicación está a todas sus anchas, a todo dar, ¿sí? El adulterio, la fornicación, toda clase de vicios y toda clase de lujurias y lascivias están a la orden del día. Todo el mundo sí, se prepara para eso, hasta hacen cursos para fornicar. No hurtarás. Qué tristeza. El mundo está lleno en todos los órdenes en esta clase de pecado. No hurtarás. Está corrompida la tierra, el hombre se ha corrompido. No le importa robar y matar para quedarse con el bien del otro. No hablarás mal contra tu prójimo. Y esto de los falsos testimonios, el insulto, la mentira, la infamia contra la gente, eso también está a la orden del día. La codicia a todo orden, de todo. Se le roba a la mujer, se le roban la casa, se le roban sus lotes, los terrenos, se le roba la criada, se le quita el buey, se le roban las reses, la plata. Se le meten a las casas para robar. Cuando Dios entregó las tablas a Moisés, el estado moral y espiritual del pueblo de Israel era lo que decían las tablas. Las tablas eran un espejo donde podían mirar su maldad. Allí donde hay maldad, desorden, tinieblas, violencia, odio y muerte, allí debe haber ley. La obra de Cristo en los justos. Vamos a mirar esa parte. Cristo hizo una obra grandiosa en todos los que han aceptado esa gracia de su pacto nuevo. El apóstol Pablo lo explica en Colosenses 2, 10 al 15. Y vosotros estáis completos en Él. Gracias a Dios. Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, el cristiano es apartado del mal, ha sepultado ese cuerpo pecaminoso, lo ha sepultado en la muerte de Cristo, lo sepultó.
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados. O sea, cuando nos bautizamos en Cristo, allí sepultamos toda nuestra mala vida pasada y resucitamos entonces con Él también, porque Él resucitó mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esa es la obra de Cristo en nosotros. Y decía Pablo además, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Eso fue lo que Él hizo. Nos perdonó todas nuestras maldades, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Sí, había esa acta de maldición que había contra nosotros porque habíamos ofendido a Dios y habíamos quebrantado la ley. Esa ley que habíamos transgredido, esa era maldición para nosotros. Pero Cristo la anuló el acta de decretos que nos era contraria y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Eso no significa que Él haya destruido la ley que Él mismo dio. No. Era la maldición que había venido por haber transgredido nosotros la ley. El acta, por cuanto habíamos transgredido la ley, habíamos quebrantado la ley, mejor dicho, entonces había un acta contra nosotros de maldición y de muerte. Y entonces Cristo la anuló y despojó a los principados y a las potestades, Él los exhibió públicamente a ellos, nuestros enemigos, y nos declaró a nosotros vencedores, triunfando sobre ellos en la cruz. De manera que nuestros enemigos, los acusadores, el acusador de nuestras vidas, ese fue vencido en la cruz por Cristo, y con su resurrección le dio el último golpe. La obra que Cristo operó en cada uno de nosotros, en todos los que creen en Él y reciben su gracia, es enorme, es poderosa, purificadora, perdón y redención. Es reconciliación, liberación y es victoria en Cristo. Y aunque todo esto no se recibe por obra ninguna, sino por gracia, sí es necesario seguir el ejemplo de Cristo, siguiendo el consejo de Pablo a los Colosenses 2, 6 al 7. Por tanto, decía Pablo, y ahora nosotros, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, recibiste a Cristo, entonces andad en Él. Si recibimos a Cristo, tenemos que andar en Cristo, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. O sea, hemos sido enseñados a caminar según Cristo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo hacemos todos los días? ¿O estamos lejos de eso? Carta a Timoteo. Esta carta de Pablo a Timoteo le habla sobre el cuidado que debía tener con los falsos maestros y el buen uso que debía tener y enseñar de la ley en armonía con el Evangelio, que es el cumplimiento del espíritu de la ley en toda su extensión. Uno de los falsos maestros, los judaizantes, querían enseñar y obligar a los gentiles recién llegados a los pies de Cristo y al Evangelio, los querían obligar a adoptar y practicar los ritos y costumbres mosaicas, con lo cual sembraban duda y confusión a los nuevos conversos sobre el poder y alcance del Evangelio. Por otra parte, otros falsos maestros enseñaban y recalcaban sobre el Evangelio solo, poniendo en duda y en peligro la enseñanza sobre la santidad y bondad de Dios, norma enseñada a su pueblo y requerida a través de la ley. Entonces, unos querían enseñar que la ley no era necesaria. No, solo la gracia. Evangelio solo,
sin acordarme yo de los mandamientos, ¿para qué los necesito? Eso no es lo que quiere el Señor y lo vamos a ver aquí al final. Pablo quería enseñar 1 Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Hay que usarla de la manera correcta. La ley es buena. ¿Por qué? Porque habla de la santidad que debe tener todo hijo de Dios. ¿Y cómo va a saber el hijo de Dios cómo ser santo? ¿Cómo lo sabe? Pues a través de la ley que se lo dice. Pero la ley debe usarse de manera correcta, no como medio de justificarse y perfeccionarse el cristiano, sino como medio para conocer el pecado y el peligro que tenemos de practicarlo. El convertido conoce los mandamientos. El convertido conoce los mandamientos. Se mira en ellos y puede ver sus manchas, sus defectos tan horribles, sus concupiscencias y pasiones, y podrá entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, andar y ser como el Maestro Jesús, nuestro modelo perfecto, que quiere que nosotros seamos santos. Entonces demanda que andemos como Cristo. Como Cristo anduvo, como Cristo caminó. ¿Cómo? Posición de Jesús sobre la ley. Veámosla. ¿Qué decía Jesús? Algunos creen que Jesús tenía la intención de menoscabar la autoridad de la palabra de Dios, porque su palabra era diferente a la de los fariseos y de los saduceos, los maestros de ese tiempo. Lo que quería realmente Jesús era enseñar que estos maestros falsos enseñaban cosas que no estaban en los originales de la ley. Ellos se habían inventado una nueva ley. Le habían añadido un montón de cosas. Y Jesús expresó, Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Más claro no puede ser. Los escribas y fariseos se mostraban y aparentaban ser cumplidores de la ley, pero el Señor Jesús, que los conocía en su interior, les decía hipócritas por su falsa religiosidad. Mateo 23, 25 al 28. Les decía, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. Hay de vosotros, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Así también ustedes, por fuera, dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. El que quiere entrar en el reino de Dios, amados, debe obedecer los mandamientos y ser fiel hasta el fin. Y no despreciar los mandamientos, porque Cristo ya los salvó. No los desprecie. No tiene por qué. El apóstol Juan escribió, primera carta de Juan 2, 2 al 6, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Juan, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Gracias al Señor.
El que permanece en Cristo tiene que andar como Cristo, tiene que imitar a Cristo, vivir como Cristo. La palabra de Dios nos dirige, nos orienta, nos enseña, nos edifica, nos corrige, nos exhorta, nos fortalece, nos alienta y da vida y nos muestra la ruta que debemos seguir cada día para llegar al cielo con Cristo. Dios nos enseña a ser fieles y a perseverar nos enseñe a ser fieles y a perseverar hasta el fin. El Salmo 119, 1 al 2, que también fue escrito para cristianos, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Aleluya, aleluya, aleluya. De manera que la ley es buena y la necesitamos para vernos cada día, para estudiarnos cada día, para ver en qué estamos fallando cada día y convertirnos de nuestros pecados al Señor. Padre, en este momento, Señor, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia que nos ha mirado con amor, que nos ha mirado con bondad, que tuvo compasión de nosotros. Por eso yo, Señor, te doy muchas gracias por mi vida primeramente y por los que han escuchado esta palabra. Te pido, Señor, que tú edifiques en ellos esa claridad, una palabra clara, una doctrina clara sobre la gracia y sobre la ley, para que haya esa fusión de las dos, Señor Jehová, y crean que definitivamente tú eres nuestro Dios, que tú viniste, Señor, a salvarnos, pero que tenemos que ser fieles hasta el fin. Por eso, gracias, Señor, por tu palabra y gracias también por la ley, Señor Jehová. Pero damos muchas gracias porque tú nos has amado y porque nos salvaste y ahora estamos justificados por la gracia que es en Cristo Jesús y solamente por la gracia. Y en el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias por tu bendición. Amén y amén y amén. Bien, amados, entonces muy buenas noches a todos. Gracias a todos los que se han conectado a través de estas pantallas y les recordamos que el próximo domingo tenemos la reunión de la iglesia y no se olviden conectarse también el otro miércoles y todos los días que tenemos nuestros cultos a través de las redes. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por todos los que nos han visto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.